Ya estamos con nuestra cita semanal, con la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por volver a sentarte una semana más. Además, una semana crucial. Primero, por lo que habéis estado haciendo hasta este miércoles y también por los días que quedan, porque esta semana tenemos de nuevo un pleno. Digo de nuevo porque parece que es que los meses... Sí, que se nos acumulan ya, se pasan rapidísimos. Sí que es verdad. Si te parece, vamos a empezar por el camino recorrido. Yo sé que la semana pasada dejamos un par de temas sobre la mesa, pero bueno, es que pueden esperar. Debemos a la actualidad, y es que estos últimos días os hemos escuchado, y digo os hemos porque prácticamente todos los portavoces prácticamente todos, que no todos, pero prácticamente todos os habéis pronunciado respecto al corredor del Atlántico. Y también sé que hay muchos ciudadanos, muchos espectadores que no entienden por qué o qué está pasando, y me gustaría, ya que te tengo aquí, utilizarte, aunque en el buen sentido de la palabra, para explicar toda esta situación, qué está pasando, qué pedís y sobre todo, que es algo que no solemos ver mucho, qué ha pasado, por qué es tan importante para que todas las formaciones políticas vayáis a una al pleno de este viernes en lo referido a este corredor del Atlántico. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que, para empezar, que es lo más importante, que es lo que sienten los burgaleses, que es que la ciudad siente como una injusticia que Burgos, que es un nodo logístico muy relevante en el contexto de nuestro país, pero en Castilla y León fundamentalmente, haya quedado al margen de uno de los corredores que pasa por la península ibérica, el corredor atlántico, y que es un eje fundamental en la red de transporte europeo por ferrocarril. El hecho de no estar en no que no estemos en el recorrido, porque curiosamente estamos en el recorrido de este corredor ferroviario, pero sin embargo, aun teniendo unas infraestructuras, una plataforma logística, la plataforma logística de Villafría, que está operativa, en funcionamiento y con unos resultados que la verdad que están al orden del día. Tenemos un centro de transporte, tenemos aduanas, es decir, lo tenemos absolutamente todo, y sin embargo se nos ha dejado al margen de este corredor porque no se considera un enclave logístico de primer orden, podríamos decir, para no liarnos con la nomenclatura. Y frente a esto vemos que se han incentivado, se han posicionado en mayor medida que nosotros, otros lugares que sin embargo no están dotados de estas infraestructuras y de estas plataformas logísticas de las que ya dispone la ciudad de Burgos. Sirvan como ejemplo Valladolid, o en este caso León, dentro de nuestra comunidad autónoma, o Vitoria, por ejemplo, que se prioriza, ¿no?, en este corredor. Bueno, y la verdad que esto los ciudadanos de Burgos lo consideramos, y me incluyo lógicamente aquí también, pues una injusticia, porque así inicialmente nos parece una discriminación, que teniendo las infraestructuras, en lugar de ayudarnos a potenciar esas infraestructuras, no solamente es que no nos lleguen recursos, 16.000 millones que se van a repartir entre las actuaciones que sí que se priorizan, no es que solamente no nos lleguen recursos para mejorar nuestras instalaciones, sino que es que dejamos de ser un centro logístico de primer orden, y eso lógicamente tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad, con el desarrollo industrial, con el desarrollo logístico y sobre todo con las oportunidades de competitividad de la ciudad de Burgos. Y esto lógicamente pues se siente como una injusticia, se siente como una discriminación, y yo creo que a todos los burgaleses nos parece inexplicable que teniendo todo para tener que estar ahí, no estemos. Ante esta situación, los grupos políticos, me preguntabas, no es frecuente. Mira, somos oposición, y en este caso yo he reivindicado muchísimas veces el papel de la oposición. Y el papel de la oposición es fundamentalmente hacer propuestas, y por supuesto que también, pero fundamentalmente controlar al gobierno de la ciudad y decir lo que no se hace bien, porque para decir lo que hacen bien, lógicamente ya están ellos, que tienen al alcance todas las vías de comunicación para poder hacerlo, ¿no? Pero hay situaciones y circunstancias, y esta es una de ellas, en las que yo creo que los representantes de los burgaleses tienen que estar a la altura de las circunstancias. Es que no puede haber fisuras, sino que nos tenemos que manifestar unánimemente
que tenemos una misma opinión y que defendemos la posición estratégica que Burgos tiene que tener en este corredor del Atlántico. Había dos opciones, o empezar a pensar y a virar el pasado de por qué estamos en esta situación y empezar a tirarnos los trastos unos a los otros de qué es lo que no se ha hecho suficientemente bien, porque lo que es evidente es que algo no se ha hecho suficientemente bien, con independencia de quién sea el culpable, con independencia de quién sea el responsable, quién tenga más responsabilidad o no. ¿Por qué? Porque la realidad es que no estamos ahí. La realidad es que no se han tenido resultados y ahora, en este momento, no sirve mirar atrás y decir por qué no estamos ahí, sino unirnos para reivindicar esa posición estratégica. Estamos, decía el alcalde esta mañana, en tiempo de descuento. No se ha conseguido hasta ahora, desde el 2013 que se redactó este primer documento estratégico de cuáles debían ser los enclaves logísticos, pero ahora el ayuntamiento, y en este caso Daniel de la Rosa, que yo le puedo criticar en muchas otras ocasiones, pero es el alcalde de la ciudad y es el alcalde de la ciudad el que tiene que liderar esta reivindicación de todos los burgaleses y liderar también estar, aunque sea su oposición, detrás del alcalde apoyando un posicionamiento común que también se pondrá y se manifestará este próximo viernes. Ayer tuvimos una reunión larga para consensuar un documento precisamente en donde se evitaran las tentaciones de dejar en él, pues eso, quién ha tenido más culpa o quién no, o quién, fijarnos en el ministerio, fijarnos en Castilla y León. Lo dejamos ahí, no es el momento. Este momento es el de dar el paso y el reivindicar a todas las administraciones, a unos que lógicamente nos incluya en ese documento estratégico y a otro, en este caso Junta de Castilla y León, que se apoye a la ciudad de Burgos en esta alternativa, que es una alternativa de verdad de futuro. Pero tiene que haber una justificación al por qué Burgos no está contemplada como un punto de este corredor, ¿no? Porque teniendo las infraestructuras, estando dentro, digamos, del recorrido, ¿qué ha pasado para que la ciudad no haya sido elegida y sí otras ciudades de la... Es que es lo que te digo, que resulta inexplicable por qué Burgos, que por su posición geográfica está además dentro del corredor y teniendo las infraestructuras, no se cuenta ya con ella. Es que podría llegar incluso a dar el caso de decir, oye, no nos deis dinero, pero contad con nosotros como un nodo estratégico, como un nodo básico, porque nosotros estamos ahí, ya tenemos la plataforma. Esto es lo inexplicable. Entonces, ¿qué se hace? Posicionar a otras ciudades que en este momento no tienen unas infraestructuras ni unas plataformas logísticas como tenemos nosotros, tanto en el contexto de Castilla y León como en el contexto del recorrido de este corredor, y se les está posicionando cuando resulta que nosotros ya tenemos estas plataformas y estas infraestructuras. Entonces, ¿cuál es la justificación? Es que entendemos que no hay justificación porque consideramos que no hay razón para que Burgos no esté ahí. Todos los representantes políticos, yo creo que sin excepción, todos los grupos municipales, planteábamos que nosotros no queremos que los demás no estén, sino que lo que queremos es que se tenga a Burgos en consideración, tanto en este corredor que va hacia el oeste de la península ibérica y que de alguna forma lo que trata es de vincular todos los puertos del Atlántico, todos los puertos marítimos del Atlántico con el interior a través de este recorrido. Entonces los puertos marítimos pues se vinculan con los puertos secos, con las plataformas logísticas, con total, hasta recorrer toda la península ibérica y salir lógicamente por Francia hasta llegar a Alemania. Es decir, que estamos hablando de un corredor que nos permite desde el Atlántico llevar todas las mercancías por toda Europa hasta Alemania, y lógicamente esto supone ser un nodo logístico, pues oportunidades de asentamiento de empresas que saben que de aquí pueden sacar lógicamente sus mercancías a través de este corredor ferroviario, que se complementa luego también posteriormente también con otros tipos de comunicaciones. Esto que es en este corredor que va hacia el oeste de la península, también se siente adicionalmente como una discriminación que Burgos, que está en un enclave ferroviario de primer orden también, y ahora estamos hablando del que recorre o del que deberá recorrer del norte hasta el sur, hemos estado trabajando desde hace muchos años en la recuperación del tren directo desde Burgos, en este caso, hasta Madrid. Sabéis que ahora solamente hay abierto un pequeño trocito tal, y
bueno, pues de nuevo tampoco se ha tenido en consideración una petición, que es que se vinculara este eje también ferroviario estratégico a este corredor, lógicamente, pues para vertebrar en mayor medida el territorio de Castilla y León, posibilidad que luego también nos daba de extenderlo pues hasta el norte de la ciudad, hasta el norte de la península ibérica y luego pues hasta el sur, hasta Algeciras. Entonces, estando en este eje de comunicación norte-sur, pues lo que se hace es dejar a Burgos al margen de esto, al margen de los corredores de mercancías, de las redes ferroviarias de mercancías, y también pues del que atraviesa de este oeste hacia, entonces de este oeste la península ibérica. Y entonces, claro, estás realmente en una encrucijada y te quedas en el medio de la encrucijada de caminos. No es quedarte en medio, es lo que supone para el futuro quedarse en medio hoy. ¿Se sabe la postura del Gobierno de España, del Ministerio de Transportes en este caso? Bueno, sí, claro, es que el jarro de agua fría definitivo, porque claro, imagino que decíamos antes, no vamos a pensar en lo que se ha hecho, pero bueno, en tanto que ha habido, pues desde hace pues muchos años, desde que se redactó ese primer borrador, ¿no? Bueno, borrador, pues realmente el documento estratégico, ¿no? Un borrador en donde Burgos ya se veía que no estaba bien posicionado, pues me imagino que ha habido pues muchas conversaciones para tratar por parte de nuestros representantes de que Burgos estuviera ahí, pero insisto, no ha sido lo suficiente porque el resultado es que no estamos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que el pasado 6 de marzo fue cuando la ministra de Transporte vino a Burgos, y entonces es cuando pudimos constatar que quedaba al margen del corredor ya prácticamente de forma definitiva, ¿no? Y entonces yo creo es que cuando saltaron las alarmas, porque todas esas gestiones que se estaban tratando de desarrollar, y entiendo también que el apoyo de la Junta de Castilla y León, que se había posicionado y había definido como actuaciones prioritarias dentro de Castilla y León, pues la que vinculaba también el corredor atlántico con León para dar salida hacia Galicia, y también el tren directo de mercancías a Madrid, porque entendían que era dentro de la Junta de Castilla y León dos proyectos prioritarios. Pero, sin embargo, solo se ha tenido en cuenta el que va a León y no se va a tener. Entonces, ¿qué se le pide a la Junta de Castilla y León también, ya con independencia de colores políticos? Bueno, pues apoyar la reivindicación que hoy lidera el Ayuntamiento de Burgos, con su alcalde a la cabeza, y al que, lógicamente, toda la sociedad se adhiere a través de plataformas, asociaciones, entidades de todo tipo que tenemos que reivindicar y dejarnos la piel en este tiempo de descuento para conseguir este objetivo. ¿Se sabe cuál es la postura también, por otro lado, de la Junta de Castilla y León? Porque hay, hemos hablado de Valladolid y León, pero creo que Salamanca también está dentro de este corredor, ¿no? Tenemos 3 provincias de Castilla y León que sí que tendrían estas subvenciones. No sabemos si Burgos, o sea, quiere apoyar a la Junta. Te decía antes que, bueno, que tanto... me imagino que a nivel estatal, que lo desconozco cuáles son las conversaciones que se han tenido, ¿no? Hablando con el alcalde, pues bueno, pues el alcalde lógicamente dice, oye, pues se han hecho cosas, pero bueno, insisto, que es que todo lo que se ha hecho no ha dado resultado, y lo mismo con la Junta de Castilla y León, que declaró prioritarios también estos 2 proyectos, pero que sin embargo eso no ha sido suficiente para el que afecta prioritariamente a Burgos, que es que se la tenga en consideración como un establecimiento logístico, como un nodo logístico de primer orden, y luego también lo que afecta al tren directo, pues no se ha conseguido. Y entonces la posición de la Junta entiendo que tiene que ser el apoyar cualquier inversión que se pueda desarrollar en el territorio de Castilla y León y que vertebre su territorio, pero hoy por hoy no ha sido lo suficiente como para bueno, pues obtener buenos resultados. Entonces se sigue pidiendo a las administraciones, a la estatal en este caso y a la regional, que si no ha sido suficiente, que todavía estamos en el momento que pueda serlo. ¿Qué se va a aprobar exactamente en el pleno de este viernes? ¿Es una reivindicación, instar al Gobierno o pedir a la Junta que inste también al Gobierno de España que se reconsidere a Burgos? Sí, es un texto en donde precisamente se pone en manifiesto esto que estoy hablando yo, ¿no? La inexplicable situación que se ha producido de que Burgos quede al margen de este corredor, insisto, no por ubicación, sino por reconocimiento, ¿no? de un enclave logístico estratégico. Se le pide tanto a
al Gobierno de España, a la ministra de Transportes, que se tenga en consideración la importancia de Burgos y que se nos incorpore en este proyecto, a la Junta de Castilla y León, que se apoye. Y luego pedimos una reunión de todos los portavoces, de los grupos políticos, de todos los representantes municipales con el comisionado de este corredor, que es el que debe hacer el seguimiento de todas las actuaciones y de todas las obras que tengan que ver con las infraestructuras, para que se nos den explicaciones a mayores, esto que me estás preguntando ahí, por qué no estamos, y sobre todo pues para que se nos tenga en consideración y que nosotros podamos trasladar esas explicaciones. Pero en esto yo creo que hace falta un posicionamiento total y único de toda la ciudad, una reivindicación única, porque es evidente que se ha perdido el pulso y todavía estamos... Yo creo que hay una oportunidad si nos dejamos la piel de que se nos pueda tener en cuenta. Estamos en el tiempo de descuento, me has mencionado antes. ¿Cuánto queda realmente? ¿O da tiempo a que pueda haber esta modificación? La consejera el otro día, cuando se presentaba este proyecto, pues pedía ya que los 16.000 millones llegaran pronto a los enclaves de Castilla y León, a los que tenían que desarrollar estas inversiones. Es decir, es que estamos ahí y entonces nosotros en un primer momento no queremos quitar de los 16.000 millones a nadie. O sea, lo que queremos es que hoy, entiendo, si esto tiene que ir por fases, que hoy que se nos reconozca y posteriormente que el dinero tenga que, para mejorar las infraestructuras logísticas y que las podamos ampliar y que podamos seguir trabajando en ellas, lo que pretendemos es que en algún momento llegue, sea los presupuestos del Estado, sea los presupuestos de Europa, tal, pero el primer paso, yo creo que el más importante sería que se nos tenga en cuenta, y que no se nos quede, que no estemos en una posición, digamos, pues en segundo plano, ¿no?, en este corredor. Eso yo creo que es lo prioritario, lo fundamental, y además que no cuesta dinero. O no, inicialmente, la idea de no quitar a los demás de esta primera llegada de fondos, ¿qué tal? Y si tiene que hacerlo el Estado y si tiene que poner de los presupuestos para que nosotros de alguna forma podamos tener ese apoyo económico también, bueno, pues que sea el Estado el que lo haga a través de convocatorias de fondos europeos, a través de tal. Yo creo que igual no podemos tener al 100%, pero sí que podemos conseguir avanzar, ¿no?, en este ámbito. Esta proposición la lleváis al pleno de este viernes, imagino que luego, lógicamente, va a salir adelante. Claro, luego depende un poco de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Vosotros luego ya tenéis las manos atadas y no podéis hacer más. Esta reivindicación nosotros la trasladaremos, lógicamente, a la ministra y a la consejería para que a partir de ahí se realicen las actuaciones que consideren que ellos tienen que hacer en su ámbito. Y yo creo que también es deseo de todos los grupos municipales, porque hemos estado hablando ayer de forma muy distendida, lógicamente, no digo que fuera muy difícil llegar a un acuerdo con el que todos, o a una redacción con el que todos nos sintiéramos cómodos, pero sí que fue, la verdad es que una reunión en donde se veía la predisposición absolutamente de todos para consensuar un texto, y en donde se hablaba incluso de plantearnos actuaciones pues que fueran llamativas para llamar la atención tanto del Gobierno de España como de la Junta de Castilla y León en este sentido. Y bueno, yo creo que todos estamos dispuestos, y en ese estar dispuestos sin decidir cuáles son las actuaciones, pues en eso dejarlos la piel y ir donde tengamos que ir. Si hasta ahora no se ha conseguido, pues nosotros queremos intentarlo, ¿no? Y yo creo que bueno, es un proyecto de ciudad, y yo creo que aquí es donde se pone de manifiesto que los políticos, en este caso los municipales, que posiblemente son los que menos competencia tienen en estas decisiones. Hombre, si bien es cierto que el alcalde, lógicamente, como representante que es de la ciudad, pues en estos últimos años que ha estado gobernando, tiene que liderar un proyecto de estas características, pero bueno, no es menos cierto que tampoco es el ayuntamiento el que tiene competencias en esta materia, que siempre se está hablando de competencias, pero que lo queremos dar todo. Si han fallado hasta ahora los mecanismos necesarios para estar ahí, pues que se quiere dar absolutamente todo, y es una predisposición total y absoluta, y todos los grupos municipales y los políticos, que yo creo que es lo más importante, están a la altura. Lo que es muy complicado también en un contexto electoral donde es relativamente fácil o relativamente sencillo utilizar esta situación como arma arrojadiza, ¿no? De tú no has hecho, o tú hiciste menos, o en el 2013, en el 2010, en el 2018, qué es lo que pasó y quién es el responsable. Y yo creo que no querer utilizar esto en un contexto electoral como arma arrojadiza y, sin embargo, estar por encima
de esta situación, a mí me parece que, bueno, pues que es una muestra de que realmente por encima de todo, los que estábamos ahí, no nos importa la ciudad. Continuando con proposiciones, no sé si desde el Grupo Municipal Popular lleváis alguna para el pleno de este viernes, porque por el momento no hemos conocido ninguna. Sí, y mañana las presentaremos. Llevamos dos proposiciones, una de régimen interior y otra de movilidad. La primera es una proposición sencilla, pero bueno, de las que hacen de algún modo, provocan que pequeñas actuaciones de mejorar servicios públicos. En este caso tiene que ver con las denominaciones, con las placas que hay en las calles, que puedan dar más información tanto a los vecinos como a los turistas sobre el por qué nuestras calles tienen esas denominaciones, porque de esta forma pues se puede conocer a los personajes, conocer la historia de la ciudad, contribuir también a través de las nuevas tecnologías a dar noticia de la historia de cada una de las calles a través de los burgaleses que han vivido en ellas. Es decir, las nuevas tecnologías ahora pues me permiten, la verdad, que un montón de posibilidades y bueno, pues es una proposición en este sentido de que se mejoren, que se cambien, lógicamente de forma planificada y teniendo en consideración cuáles son las zonas más adecuadas para empezar a trabajar las placas de las calles, incorporando tecnología que permite dar noticia, como digo, del por qué esa persona tiene un reconocimiento en una calle, de la historia de la calle, en definitiva de la historia de la ciudad y sobre todo también lo más importante porque mejoran la accesibilidad y la posibilidad de que personas con determinadas discapacidades pues puedan tener también esa información porque la tecnología ahora lo permite. ¿Pero qué tipo de tecnología? No sé si los pues conocidos códigos QR. Sí, con los QR, pero hay otras más que bueno, dependiendo de lo que se pretenda conseguir, pero por ejemplo los códigos QR serían una de las opciones y hay otras más avanzadas que es un paso más, sin meterme en palabrería, a lo que son los QR, que permite también, por ejemplo, a las personas pues, que tienen discapacidad visual, pues de también tener noticia de toda esa información de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, es un proyecto muy participativo, no solamente es cambiar la denominación de la calle, sin más, sino utilizar la tecnología para que los ciudadanos puedan participar en dar a conocer cuál ha sido la historia de esa calle, que podría tener, me imagino, otra denominación o no en ese momento, pero incluso subir fotografías, subir anécdotas, subir tal, y en definitiva, bueno, pues la tecnología ahora permite todas esas posibilidades en ciudades en donde se está implantando, está teniendo mucho éxito. También además sirve de información a los turistas y bueno, es una forma también de dar más información, mejorar el servicio, dar más calidad, hacerlo más accesible y luego hacer que sea un instrumento participativo. Pero es dar información a mayores, no cambiar la denominación, o cambiar también denominación. La denominación sigue siendo vale. la misma, claro, pero si tiene una placa, ves, pues bueno, pues esta calle, yo qué sé, pues calle Caleruega, por ejemplo, ¿no? Por no irnos más. Bueno, pues ahí no es un personaje, pero bueno, ¿por qué tenemos aquí la calle Caleruega? Esta calle, pues bueno, Caleruega pues es un municipio de la provincia de Burgos, de estas características, de esto tal, de esto cual. A partir de ahí, pues lógicamente se puede crear no tanto la historia de la calle o como noticias pues que tengan que ver pues con este municipio, demás, pues claro, lógicamente todo esto hay que prepararlo, hay que sistematizarlo, pero bueno, es crear de alguna forma un repositorio de información que puede ir recogiendo, pues insisto, la historia de la ciudad, información de la persona que está reconocida o que tiene ese reconocimiento y sobre todo mejorar la accesibilidad y que no solamente sea para cualquier ciudadano que no tenga ninguna problemática, sino que además pues permita a personas con discapacidades poder participar también de este proyecto. Insisto, no es algo que que lo hayamos inventado nosotros, ni muchísimo menos. Está teniendo una buenísima aceptación en las ciudades en las que se está
implantando, y bueno, muchas veces lo que hacemos es mirar también cosas que funcionan en otros sitios y sobre todo en una ciudad turística como es la ciudad de Burgos, y que puede contribuir, bueno, pues a mejorar el servicio, a mejorar la información y bueno, pues además innovar y hacer cosas distintas. Es evidente que no es un proyecto que se pueda desarrollar de la noche a la mañana, que exige una planificación, una identificación de las calles que serían más interesantes, acometer, pueden ser personajes históricos o las del centro histórico, o se me ocurre ahora que bueno, se ha hablado mucho de ellos, de las calles que tienen nombres de mujeres, el porqué de esas mujeres y qué hicieron en un momento de la historia y en relación con la ciudad para que tengan que ser reconocidas, y bueno, todas esas cosas que tienes que echar mano de una guía para poder leer lo demás. Bueno, pues a partir de este momento, si se implantara una tecnología de estas características, bueno, pues se tendría esa información al alcance, lógicamente, de todos en el momento que se tuviera un dispositivo móvil, un teléfono o cualquier otro. Sobre eso te iba a preguntar, porque bueno, no pretendía desvelarla que todo, bueno, vamos a dejar que ya que estamos, sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué digo yo mañana en la rueda de prensa? También siempre. Pero bueno, bien, está bien, porque la idea es que, bueno, pues que se conozca, compartir la idea con los ciudadanos, y bueno, y sobre todo también es interesante, a ellos les parece bien, no les parece bien, insisto, ha tenido muy buena aceptación en las ciudades en las que se está implantando, y bueno, que Burgos tenga esa oportunidad. Sí que me gustaría que hacer un pequeño paréntesis y recordarle a los espectadores que las proposiciones que lleváis al Pleno tienen que ser aprobadas, y en caso de salir adelante luego hay muchas de ellas que se quedan en un cajón. Entonces eso sí que es importante que lo recordemos, que aunque salga aprobado, que lo descubriremos durante el pleno y nosotros lo contaremos aquí en Canal 54, habrá que ver luego los pasos que se dan en este sentido. Son declarativas, pero bueno, algunas, pocas, pero algunas, muchas veces bueno, en ocasiones, bueno, pues se aprueban porque bueno, puede parecer una buena idea, aunque tampoco hay mucho interés, basta que venga de otro grupo político, pues bueno, como no se te ha ocurrido a ti, pues bueno, parece que tal. Eso es lo que estamos viviendo, yo por lo menos en los últimos 4 años. Otras veces no quieres un mal titular al día siguiente, ¿no?, en los medios de comunicación, o una mala crónica, y entonces, bueno, pero sí que es cierto también que, bueno, que da noticia de cosas que pueden ser interesantes, que por lo menos a unos representantes municipales les interesa, que les parece interés. Esto es una cosita muy sencilla, normalmente siempre se nos acusa a nosotros, por lo menos a mí concretamente, bueno, es que os preocupáis mucho, sois muy técnicos, sois muy tal. Pues bueno, muchas veces también se hacen propuestas muy sencillas que puede entender todo el mundo, con independencia de controlar la administración y que no se nos desvíe quien gobierna la ciudad, que yo creo que es importante, pero bueno, pues que son propuestas sencillas, simpáticas, que la gente entiende, que se pueden criticar también, pues, pero bueno, que por lo menos son ideas que hacen que las cosas evolucionen y sean de forma distinta también en nuestra ciudad. Esta proposición seguro que es más sencilla que la de abolir las armas nucleares, que ya también salió bueno, por lo menos tiene que ver con nuestras calles. Sí. Teníais otra segunda proposición, me estabas comentando sobre movilidad, que también es uno de los ejes sobre el que quizás más incidís desde el Partido Popular. Bueno, es que la movilidad ha sido un caos y un desastre en nuestra ciudad desde que Daniel de la Rosa llegó al gobierno de la ciudad, pero sobre todo y fundamentalmente porque quiso ser pionero cuando no podía ser pionero de nada. Yo creo que fundamentalmente fue eso, ¿no? Porque quiso vender humo a los burgaleses y realizar una modificación de toda la regulación de la movilidad en la ciudad de Burgos, que se demostró que fue un auténtico fracaso, que fue la ordenanza de movilidad, esta que nosotros dijimos desde el principio que iba a generar muchísimas distorsiones y muchísimos problemas en la ciudad, porque la ciudad no estaba preparada para esto. Recordad cuando nada más llegar nos dijeron que en todo Burgos íbamos a tener que ir en todas las vías que solo tuvieran un carril por sentido a 30 kilómetros por hora. Rápidamente dijimos, bueno, que es que esto no puede ser, porque como todavía no había habido legislación a nivel estatal que hubiera obligado a esa velocidad en las vías de estas características, esto suponía gastarse una cantidad importantísima de miles y miles de euros solamente en la señalización de todas esas vías, porque había que identificar y había que decir que allí se tenía que ir a 30 kilómetros por hora. Nosotros decíamos, no tiene ningún sentido modificar la ordenanza para esto cuando va a haber una modificación de la legislación a nivel estatal que va a obligar, y que además no va a ser necesario, hacer una señalización horizontal y vertical que era ridícula para 6 meses solamente por ser pionero.
El tiempo nos dio la razón, el tiempo hizo que, aunque entró en vigor la ordenanza, esa prohibición de los 30 kilómetros por hora, los burgaleses ni siquiera sabían si tenían que ir a 30 kilómetros por hora, si no tenían que ir a 30 kilómetros por hora. Fue un auténtico caos. Nos dijeron que señalizando las entradas de las ciudades era ya suficiente. Generar una situación de incertidumbre, además, que era inexplicable, porque las consecuencias de ir a más o menos velocidad, por ejemplo, cuando se produce un atropello, puedes estar en una situación de haber cometido una conducta incluso delictiva en función de cuál sea el límite de velocidad, con lo cual era una situación para nada deseable. Estoy hablando de esta circunstancia concreta, pero podría hablar de las bicicletas, que ya no sabían por dónde tenían que ir, si tenían que ir por la calzada, tal. Todo precipitado, un desastre, y nosotros de lo que hablábamos era de con sentido común ir avanzando en lugar de vender humo para luego retroceder y generar el caos que se ha generado. ¿De qué va la proposición con independencia de este caos que llevamos viviendo durante 3 o prácticamente ya 4 años? Pues de sentido común, que normalmente es lo más fácil, ¿no? Y teníamos un plan de movilidad urbana sostenible, donde se había hecho una planificación de cómo tenía que ir avanzándose en movilidad, con unos diagnósticos previos que creo que se hicieron en el 2017, en donde con esos diagnósticos y con esas entrevistas que se habían hecho a los burgaleses, pues se veía cuáles eran las cuestiones más importantes que había que abordar en todo el ámbito de la movilidad, o sea, como desde el transporte colectivo, el transporte privado, la bicicleta, los caminos, o sea, se abordaba absolutamente todo, y a partir de ahí se empezaban a tomar decisiones. Aquí también entraba, por ejemplo, el tema de las zonas de bajas emisiones y cómo se tenían que abordar. ¿Qué se hizo con eso? El Partido Socialista nunca creyó en este plan de movilidad urbana sostenible, y sin embargo Ciudadanos en su momento sí, y lo apoyó en el anterior mandato. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ese documento, los 2 primeros años o 3, precisamente como gobernaba Daniel de la Rosa, se quedó al margen, nadie o no quisieron mirarlo. Ciudadanos también, como gobernó con ellos, se olvidó del plan de movilidad urbana sostenible e hicieron lo que quisieron. Aprobaron una ordenanza sin tenerlo en cuenta, todo lo que estaba allí escrito no se tenía en consideración, pero llegó un momento en que se dieron cuenta que para aprobar o para tener acceso a fondos europeos en materia de movilidad se exigía tener un plan de movilidad. Y entonces fue cuando rápidamente se hizo una faena de aliño, podríamos decir, se metieron las actualizaciones que ellos habían hecho de algunas cuestiones en ese plan, que al final era una amalgama ahí de cosas que, bueno, pues ahí estaban, y se aprobó en la Junta de Gobierno con nocturnidad de alevosía, precisamente pues porque luego encima de haberlo aprobado no se ha hecho lo que recogía el plan. Y, por ejemplo, tenemos los giros a la izquierda en el Boulevard, que el plan, lo hablábamos un día, recoge una solución y aquí han hecho lo que han considerado oportuno, para que veáis un poco. ¿Qué pedimos con todo este caos? Que se elabore un nuevo plan de movilidad urbana sostenible, que los diagnósticos que se hicieron en el 2017, la movilidad en el 2023, parece que no han pasado muchos años, pero se ha transformado completamente. Existen nuevas realidades, nuevas formas de desplazamiento, tal, todos estamos viéndolo, está a la orden del día, y entonces que hagamos un Uber de nuevo, que no nos confundamos otra vez, bueno, me meto en el no, pero que la ciudad no se confunda otra vez, que hagamos las cosas bien, que con sentido común planifiquemos, que definamos qué actuaciones tenemos que hacer, que regulemos cuando todas esas decisiones deben ser por ordenanza, con la participación de todos los burgaleses y sobre todo cuando son restrictivas de derecho, que regulemos, y una vez que hemos regulado, pues que vayamos aplicando esa solución. En definitiva, es saber dónde vamos y cómo vamos a conseguir esos objetivos. Y eso es lo que queremos plantear, que se empiece a elaborar un nuevo plan de movilidad urbana sostenible con los diagnósticos que se han realizado en los últimos años y que sepamos de verdad cómo se puede mejorar la movilidad en nuestra ciudad sin ideas puntuales que lo único que hacen es confundir a los burgaleses y que perdamos la oportunidad en una ciudad que creo que es perfecta y es manejable para que tengamos una movilidad de 10, que no generemos un caos como se han convertido muchas otras ciudades de nuestro entorno y europeas por no hacer las cosas bien. Nos quedan todavía 2 días para saber, y repetimos lo mismo,
en caso de aprobarse, a ver si de verdad se dan los pasos necesarios para impulsar este nuevo plan de movilidad. Hombre, pues sería importante que el próximo gobierno de la ciudad, se habla ahora de muchos planes, ¿no? Hablábamos del plan de vivienda, que también va, en el pleno también va la modificación puntual de el plan general de ordenación urbana. Bueno, quiero decir que muchas planificaciones. ¿Y por qué hay que hacer planificaciones? Pues hay que hacer planificaciones porque es importante tener escenarios a largo plazo para poder actuar a corto. Y en definitiva, porque estas planificaciones, si consiguen el consenso de todos los ciudadanos, pues es un marco perfecto para que no estemos al albur de distintos gobiernos, sino que los diferentes gobiernos sepan dónde tengan que ir y sobre todo que los ciudadanos y sus representantes lo avalan. Y en definitiva, lo que entre todos se consensúa, pues parece que tiene que tener, lógicamente con el refrendo de los ciudadanos, pues parece que tiene que tener altas dosis de sentido común, ¿no? Porque yo creo mucho en el sentido común de cualquier burgalés, de cualquier ciudadano, cuando le presentas cualquier cuestión y te contesta y dices, pues claro, ¿no? Muchas veces igual se pierde la perspectiva, pero la gente sigue manteniendo muchas veces ese sentido común que es básico. Estaremos entonces muy pendientes de lo que pase en este pleno. También muchísimas gracias, Carolina, por contarnos las proposiciones y por explicarnos también la relacionada con el corredor del Atlántico y todo lo que está sucediendo en Burgos, y muchas gracias por volver a compartir este ratito una semana más, Pues en nada, serio. Y unidad de todos para realmente conseguir ese objetivo, porque yo creo que cuando la sociedad se lo propone, pues lo puede hacer, y si tiene líderes políticos, en este caso, que de verdad, como todos los grupos municipales, y creo que en este caso hablo por todos, que se puede conseguir esas cosas que ahora nos parecen casi imposibles, impensables. Esperemos que lleguemos. Yo estoy convencida que pues Esperemos. Lo dicho, Carolina, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad.